El título de esta palabra es Dejándose usar por el Señor. Y esta enseñanza tiene que ver con la disposición que tenemos para ser usados por Dios. Esto es algo muy importante que tiene que saber el creyente, porque finalmente esto determina el impacto o la influencia que tendrá el cristiano con su entorno. Y finalmente de esto dependerá si somos capaces de cumplir la gran comisión. Dice en Mateo 18, versículos del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy nosotros somos esos discípulos. Por la cantidad de creyentes que nos han precedido y esa disposición que han tenido para ser usados por Dios, es la razón por la cual hoy en día hemos recibido esa palabra. El Señor ha podido actuar en ellos, se han dejado usar y finalmente han cumplido esa gran comisión. Hoy tenemos la oportunidad de tener esa vida guiada por sus indicaciones, por sus instrucciones y una vida sujetos a Él, podríamos decir también. Les hago una pregunta. ¿Actualmente podríamos decir que nosotros estamos haciendo discípulos o estamos impactando en la vida de alguien con nuestro testimonio? Como mencionaba, ese es uno de los propósitos en esta tierra. Y hemos sido bendecidos al ser rescatados por el Señor de esa vana manera de vivir que llevábamos y por esas buenas de salvación que se nos compartieron. A mí me pasa que cuando recibo una buena noticia, lo primero que quiero hacer es compartirla con mi esposa, con los más cercanos. Pero el Señor quiere que compartamos estas buenas nuevas no a esos más cercanos, sino a toda criatura, dice su palabra. No solo con nuestros seres queridos, sino con toda persona que Dios ponga en nuestro camino, porque día a día llevamos una vida agitada en el trabajo, en los estudios, y por la cual nos relacionamos con muchas personas. Y el Señor nos pone en esas situaciones o con esas personas para poder compartir del Señor. Debemos estar dispuestos siempre que se presenten esas oportunidades para compartir el Evangelio. Es hasta cierto punto imperativo que haya en nosotros un sentido de urgencia por dar a conocer a Dios, a los demás. Pero para eso, y por eso viene el título de esta prédica, dejándose usar por el Señor, es necesario corazones dóciles, que le permitamos a Dios que use nuestras vidas para ser parte de ese plan perfecto. Y dejarse usar abarca muchas palabras que yo había meditado. Abarca disposición, obediencia, decisión, compromiso, constancia, bueno, entre otras, ¿no? Podríamos, si nos podemos a meditar unos minutos en lo que engloba esta actitud que deberíamos tener hacia el Señor, podríamos nombrar muchas más, quizás. A lo largo de la historia vemos que los cristianos que han dejado un legado es porque se han dejado usar por Dios.
Han sacrificado incluso sus propias vidas por el Evangelio. En la historia, del cristianismo hemos conocido a muchos mártires. El que se nos viene primero a la mente quizás podría ser Esteban. Esteban, por esa muerte, tuvo un impacto increíble en la vida de Saulo de Tarso. Influyó en la conversión de él. Dejarse usar por el Señor es ponerse a su servicio sin reservas y permitir que el Espíritu Santo se mueva y actúe mientras nosotros nos dejamos guiar por Él. Y es increíble ver el obrar de una persona cuando se deja usar por el Señor, de esos milagros que pueden ser realizados por Dios cuando una persona se deja moldear, se deja transformar por nuestro Padre. Vemos vidas radicalmente cambiadas. En nuestra congregación podemos ver el testimonio de cuántas personas han sido transformadas a partir de esa decisión de dejarse usar por Dios. Revisaba también la vida de una persona que se dejó usar por la medicina, dejando un gran legado, y pensaba en Daniel Alcides Carrión. Muchos lo conocemos, hay un hospital y muchas entidades que llevan su nombre. Es un médico peruano, él nació en Cerro de Pasco y él se inoculó una sangre contaminada por la enfermedad llamada la verruga peruana, para que de esa manera puedan estudiar el desarrollo y la evolución en el infectado. Él experimentó en carne propia los síntomas y así poder buscar una cura para esta enfermedad. Hoy en día se le considera como mártir de la medicina peruana, gracias a esa heroica acción, a ese sacrificio. Fernando Cabieses, un reconocido científico y médico peruano, decía esto: para Daniel Alcides Carrión, la medicina no fue una ocupación ni una profesión. Para él la medicina fue una religión. Y esta cita me hacía meditar en cómo este hombre pudo hacer tal sacrificio. Y pensaba en cómo se dejó usar para poder brindar una evidencia clínica que le permitió a los médicos, a los futuros médicos, corroborar científicamente que esa fiebre de la orolla y la verruga peruana son síntomas de una misma patología. Y este hombre impactó hasta el día de hoy. Al día de hoy hay un legado, hay un reconocimiento a esa disposición para el servicio de los demás. Y este héroe, porque a partir del año 2002, Daniel Alcides Carrión fue considerado héroe nacional, al igual que él, existen en el cristianismo personas que se han dejado usar por Dios. Para la mayoría en este mundo probablemente no son considerados héroes, pero el Señor ha hecho milagros y prodigios a través de vidas que se han dejado usar por Él, al permitir que millones de personas puedan llegar a Cristo y ser salvas. Esta mañana quería hablar de un personaje que se menciona en la Biblia, que se dejó usar por el Señor, pero además de eso, él estaba capacitado para poder ser usado. Él es Felipe, mejor conocido en las Escrituras como el evangelista. Felipe había sido uno de los 7 varones que habían sido escogidos por la iglesia en Jerusalén para ser diáconos. Esto lo podemos encontrar en Hechos 6.
Pero ahora vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 8, los versículos del 26 al 39. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Para más o menos ver el contexto, sabemos que después de la muerte de Esteban, la iglesia fue esparcida de Jerusalén. Lucas nos narra que Felipe, quien había salido también en la dispersión, comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación en la ciudad de Samaria. Felipe fue comisionado por este ángel del Señor para poder hablar con este eunuco etíope. Es en la vida de este hombre, de Felipe, que podemos encontrar algunos principios bíblicos que nos ayudarán a dejarnos usar por el Señor de una manera efectiva. Lo primero que necesitamos para ser utilizados por Dios es estar preparados espiritualmente. Eso es como número uno. Felipe era un hombre que buscaba constantemente a Dios. Su vida hablaba de esto a tal grado, a tal punto, que cuando se necesitó escoger esos 7 varones para servir la mesa, Felipe fue uno de ellos. Porque finalmente los hermanos vieron su testimonio. Había en él algo diferente. Además de que era lleno del Espíritu Santo y sabio. Todas estas cualidades, hermanos, son el resultado de alguien que está buscando constantemente al Señor. No es de alguien que deja a Dios en un segundo lugar o en un tercer lugar. Es alguien que tiene como prioridad en su vida al Señor. Y ese era Felipe. Él dedicaba tiempo a su vida espiritual. Y esta preocupación, esta búsqueda de Dios por parte de Felipe lo llevó a tener una preocupación por las vidas perdidas, por las personas que no conocían al Señor. Porque él era consciente del triste destino que les esperaba.
Es por eso que cuando salió de Jerusalén por esta persecución hecha a la iglesia, Felipe inmediatamente va a los samaritanos. Podemos ver en Hechos 8, versículos 4 al 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicaba a los no muy queridos samaritanos. A Felipe le preocupaban las almas que no conocían a Cristo. El estar cerca de Dios le había hecho entender esa verdad y le permitía ver como Dios. Si hoy en día nosotros, una de los, se podría decir, de lo que nos puede decir si estamos pasando esa intimidad continua con el Señor, es que hay una carga por nuestro prójimo de compartir esas buenas nuevas a toda criatura. Si no hay esa carga, entonces necesitamos acercarnos un poco más al Señor. Por último, en la preparación espiritual de Felipe, notamos que en este tenía además un oído espiritual muy sensible, pues cuando el ángel del Señor le habló, al instante se dio cuenta que era Dios. No confundía la voz del Señor. Una vida que está preparada espiritualmente sabe reconocer entre la voz de Dios y la del enemigo. Y está siempre presto a obedecerla. Felipe pudo haber dicho: Señor, acá en Samaria hay mucha gente que me necesita, no estás viendo lo que está pasando en este lugar, pero sabemos que esa no fue su respuesta. Él confiaba en el Señor y acataba esas instrucciones al pie de la letra. Si nosotros, hermanos, no mantenemos una comunión íntima con Dios, es un hecho que no vamos a poder ser usados por Él. Así querramos, ¿no? Revisemos esta mañana nuestros corazones, hermanos, y dejémonos usar por Él para lo que Él decida poner delante de nosotros. Dejemos de lado cualquier cosa que esté impidiendo un servicio limpio delante de Él. Pueden ser celos, enemistades, envidias. Esto tiene que ver con lo espiritual. Porque si constantemente vamos a Él reconociendo nuestras fallas, esa cercanía con el Señor va a permitir que Él nos pueda mostrar cosas que a nuestros ojos naturales no son visibles. ¿Y saben qué? Él nos pueda renovar continuamente, porque eso necesitamos, una renovación continua, diaria. De lo contrario, por muchas cosas que hagamos por el Señor, no sé, ofrenda, servicio, no está siendo bien recibido por Dios, porque nos estamos presentando no como Él quisiera delante de Él. ¿Estamos buscando realmente el rostro de Dios en oración? ¿Estamos reflejando la naturaleza de Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos siendo un buen testimonio? ¿Estamos conscientes de la necesidad de las almas perdidas? ¿Sabemos reconocer la voz de Dios? Notamos que en segundo lugar, para poder ser usados por Dios, necesitamos estar preparados para obedecer, sea el precio que sea, cueste lo que nos cueste, como se dice. Muchos quisiéramos ser usados por Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Cuando nos damos cuenta que tenemos que dejar tal vez comodidades, nuestros planes personales, nuestro entusiasmo cae por el suelo. Así como el joven rico, él tenía el deseo de honrar y servir a Dios, ¿recuerdan? Pero sus posesiones eran
más importantes para él y no estaba dispuesto a dejarlas. Pero este no fue el caso de Felipe, hermanos. A él se le pidió que fuera desde Samaria al sur, dice la palabra, por el camino que lleva de Jerusalén a Gaza. Este era un trayecto largo, agotador, aproximadamente eran unos 120 kilómetros. Tenía que recorrerlo a pie, en el desierto. Definitivamente no era algo fácil de obedecer. Y seguramente la mayoría de nosotros hubiera puesto quizás algún obstáculo para no hacerlo, alguna excusa que justifique esa milla extra que tenemos que dar por el Señor. Él demanda de nosotros. Sin embargo, a Felipe no le importó a quién iba a servir, no tomó en cuenta que este hombre era un alto funcionario, que era tesorero real de la corte de esta reina, que viajaba en un carro, que tenía el rollo de Isaías que no muchos podían tener, además ser educado. Estas cualidades de este eunuco no ayudaron a que Felipe obedeciera. Felipe simplemente obedeció al Señor, a pesar de lo que podía pasar más adelante, porque sabemos que los sirvientes pudieron haber atacado a Felipe, Felipe pudo haber sido rechazado, pero con todo esto, él decidió, hermano, ser obediente al Señor y decidió pagar ese precio. Ahora podemos entender que para poder ser usado por Dios debemos estar dispuestos e incluso sufrir penalidades a cambio de obedecerle. El dejarse usar cuesta y tenemos que ser conscientes de que cuesta. Tenemos que saber eso de antemano. Como Jesús habla en Lucas 14:25, Jesús habla, dice, ¿no? De lo que cuesta seguir a Cristo, dice la palabra. Y habla que para que alguien pueda edificar una torre, primero se sienta y calcula los gastos para saber si le va a alcanzar, para que después no sea motivo de burla de haber comenzado algo y no terminarlo. Hay un costo que pagar, hay indicaciones que obedecer, como Felipe. ¿Y cuántas veces hemos perdido esa oportunidad de ser usados por Dios porque no quisimos ser obedientes como Felipe, porque quizás no quisimos pagar ese precio, no quisimos dar esa milla extra y nos conformamos y nos quedamos para nosotros esas buenas nuevas? Quizás por algún tipo de vergüenza, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios quiere usarnos, pero debemos estar dispuestos. Por último, para ser usados por Dios, debemos estar preparados, siendo conocedores y estudiosos de la palabra. He escuchado decir a algunas personas en alguna oportunidad que no es indispensable conocer la palabra de Dios. Y considero que no hay nada más equivocado. ¿Cómo podremos estar atentos a las instrucciones de Dios si no le conocemos a través de su palabra? Estaríamos actuando bajo nuestro propio juicio, nuestro criterio, y no a la forma del Señor. Felipe usó esa oportunidad que se le presentó y por tener ese conocimiento del Antiguo Testamento, como menciona en el versículo 35 desde el libro de Isaías, comenzó a presentarle ese plan de salvación y llevándole a lo que es el Evangelio. Felipe conocía las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como las enseñanzas de Cristo, de ese Evangelio de salvación. Recordemos, hermanos, que ninguno de nosotros va a poder ser salvo por sus buenas obras, sino por esa predicación que va a llegar a nosotros, el reconocimiento que somos pecadores y que necesitamos a Cristo para ser perdonados.
Y también sepamos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo y la espada que usa es la palabra de Dios. Así que es necesario que conozcamos la palabra de Dios para ser usados por Él. ¿Cuánto tiempo escudriñamos la palabra en el día o en la semana? ¿Cuántos minutos, cuántas horas? ¿Realmente somos conscientes de su contenido? Hasta que no nos preocupemos por ese conocimiento de la palabra de Dios, será imposible que podamos ser usados por Dios. Veamos la vida de Felipe. Fue usado por Dios de una manera impecable, de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque conocía la palabra del Señor. Pudo hablarle al eunuco. Esta fue la herramienta y va a ser nuestra herramienta que nos facilitará dar el mensaje según la circunstancia en que nos encontremos, el mensaje correcto, porque ante el desconocimiento corremos el riesgo de no saber qué responder ante las dudas que se puedan presentar en nosotros y en las personas que recurren a nosotros. Podemos tener muy buenas intenciones. Queremos decirle a nuestro prójimo, a la persona cercana, Dios te ama, Dios quiere conocerte, quiere una relación contigo, pero a veces nos quedamos cortos. La base bíblica será el mejor sustento para hacer entender el mensaje de Cristo. El mensaje claro de Felipe contribuyó a la conversión de Felipe, del eunuco, del etíope. Y les hago una pregunta. ¿Qué está impidiendo que podamos ser usados por Dios esta mañana? Hoy domingo. Quizás la falta de espiritualidad, falta de cercanía con nuestro Dios, la falta de obediencia o falta de conocimiento de la palabra. Los tres, quizás uno, meditemos. La vida de Felipe, quiero dejar claro eso esta mañana, nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor de una forma extraordinaria. En contraste con la vida de Felipe, encontramos la de Jonás. Todos recordamos a Jonás en el Antiguo Testamento, quien fue uno de los primeros profetas. Él fue llamado a ir como misionero a Nínive a amonestar a los enemigos de su país. ¿Pero cómo fue? De muy mala gana. Él tenía esa cercanía con el Señor porque recibió la orden de parte de Dios. Sabía el mensaje que tenía que llevar. Es decir, tenía el conocimiento que Dios le había dado, al igual que Felipe. Felipe, quien por su cercanía con Dios estaba preparado espiritualmente y por el conocimiento de las Escrituras, tuvo un mensaje claro para la necesidad del etíope. Pero en cambio Jonás fue un misionero reacio, ¿no? Que lamentablemente tuvo que ser obediente, pero ¿qué? ¿Después de qué? Del castigo. Esta comparación nos hace ver la diferencia que existe entre alguien que se deja usar y el que tiene algo que no le permite dejarse usar al 100%. Me podrás decir, finalmente Jonás cumplió lo que se le encargó. Sí, podríamos decir que sí, pero hubo una pérdida, una consecuencia, que es el peligro que corremos al querer escapar de nuestro deber. A veces me identifico con Jonás, queremos escapar de esa gran comisión. Si realmente nos queremos dejar usar, debe haber en nosotros una negación completa a nuestra voluntad. Jonás quiso hacer su voluntad. Por eso se fue a Tarsis. Por poco este profeta no cumple con la predicación que se le había encomendado. En el Nuevo Testamento se menciona en 3 oportunidades la palabra evangelista.
Y esto es muy importante que sepamos, hermanos. Y al único que se le atribuye este calificativo es a Felipe. Dice en Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Es al único que se le pone ese adjetivo, el evangelista. De alguna u otra manera, todos los cristianos cumplimos la sagrada tarea de evangelistas hoy en día. Evangelistas quiere decir anunciar noticias. Y esto se traduce como predicar el evangelio. Y esa es la tarea que todos tenemos por encargo. ¿Cómo podríamos hacer esta tarea de evangelistas sin dejarnos usar por Dios? Dejemos de lado prejuicios, temores, complejos, indiferencia, que muchos podemos decir que la tenemos. El ser usados por Dios se va a traducir en la participación activa para el cumplimiento de esa gran comisión. No tenemos idea, hermanos, el impacto que tuvo en el etíope la predicación de Felipe. Pero la tradición etíope afirma que el eunuco fue el primer evangelista de su país. ¿Y a cuántos más habrá llegado? Algunos comentarios hoy indican que la iglesia copta, esta iglesia que es grandemente perseguida por los en Egipto hoy en día, rastrean su heredad espiritual a este funcionario etíope. O sea que ha habido un legado, ha habido una trascendencia desde Felipe a este eunuco etíope y a cuántos más hasta hoy en día. Al inicio hablamos de un héroe para la sociedad, como Daniel Alcides Carrión, quien se dejó usar en beneficio de la medicina humana. En el Señor, nosotros nos podemos dejar usar para que más personas puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan encontrar esa sanidad para su vida espiritual y para que puedan disfrutar una vida con Cristo. Tenemos esa responsabilidad. Quizás no tendremos el reconocimiento de la sociedad como lo tiene este médico peruano. Finalmente, para los que somos creyentes, no es importante ese reconocimiento, pero en cambio tendremos la satisfacción de haber obedecido a nuestro Dios, compartiendo esas buenas nuevas de salvación. Y ante tal gozo, hermanos, no hay reconocimiento material ni humano que se pueda comparar, ni todo el oro del mundo. Él nos ha dado una tarea y nos ha provisto de todo lo necesario. Y para hacerlo, tenemos el privilegio hoy de ser y hacer discípulos. Un gran privilegio. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana a ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Un hombre o una mujer que se deja usar por Dios es seguro que puede tener el mismo impacto que ha tenido Felipe. Quería hablar de Hudson Taylor. No sé si muchos han escuchado de él. Él es un ejemplo del impacto al dejarse usar por el Señor. Él fue un gran misionero que se dejó usar por el Señor de una manera increíble para la evangelización en la China. Su pasión por dar a conocer a Dios, su corazón dispuesto y esa valentía que tenían, lo llevaron a conocer lugares que él nunca se imaginó y donde no se había escuchado hablar del Señor. Hudson Taylor tiene muchas citas. Una de ellas que me llamó mucho la atención es: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Y esta cita refleja
el testimonio de vida de Hudson Taylor. Una vida dedicada a la evangelización, una vida valiente, una vida que no se dejó parar por ningún obstáculo. Él pudo crear en 1865 esta misión que se llamaba Misión al Interior de China. Él trabajó 51 años en China, donde una de sus estrategias para la evangelización era vestirse como chino para poder llegar a los ciudadanos. Se dejaba el pelo largo, la barba y tenía el mismo atuendo. Esto no fue bien visto por otros evangelistas, otros misioneros, pero a él no le importó. Él tenía un objetivo y iba a hacer todo lo que el Señor, el Espíritu Santo, le diga para poder cumplirlo. Él navegaba por el río, cuenta su historia, distribuyendo Biblias al interior de China. Él tradujo el Nuevo Testamento a un dialecto chino llamado Ningbo. Finalmente él murió en el año 1905, pero para 1939 ya se habían contabilizado 200.000 bautizos de ciudadanos chinos. Se dice que ningún otro misionero desde el apóstol Pablo ha tenido tan gran visión y un plan tan bien estructurado para evangelizar una amplia región geográfica como él. Hoy han pasado más de 150 años desde que este hombre inició esta misión y esta sigue cumpliendo la tarea de evangelizar al este de Asia. La misión hoy en día, en este año, ha cambiado de nombre, se llama Fraternidad Misionera en el Extranjero, o sus siglas en inglés OMF. Pueden visitar su página web. Y en la página web podemos encontrar la historia donde narra los inicios de Hudson Taylor y todas las peripecias que tuvo que pasar para crear esta misión. Inclusive muchas vidas se fueron con el Señor, pagaron ese precio por la persecución. Pero hay algo que me llamó mucho la atención mientras leía esta página, y que esta finaliza toda la historia con esta frase: así es como Dios nos ha usado por más de 150 años. Y termina con una pregunta: ¿cómo te usará a ti? Y que podamos pensar, ¿no? ¿Cómo nos usará el Señor? Un testimonio personal es el hecho de que yo esta mañana esté compartiendo la palabra con ustedes. Y para mí es un milagro porque nunca me sentí capacitado para hacerlo. Siempre que intenté compartir me quedaba corto con mi familia o mis hermanas, mis hermanos. No daba en el blanco. Yo decía en ese momento, pude hacer más. Quería ser usado por Dios, pero me faltaban esas, podríamos decirle, herramientas de la palabra. Y hoy en día, al preparar les soy sincero, al preparar este compartir, tampoco me siento capacitado. Le decía al Señor, Señor, ayúdame. Es muy complicado para mí elaborar el mensaje. Pero el Señor no se equipa, hermanos. Suple todas nuestras carencias. Y si nosotros nos dejamos usar por el Señor, Él puede hacer la obra. Cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios, hermanos, sin importar la edad, la condición socioeconómica, pero necesitamos comprometernos con Él, porque Él es el único que puede continuar la obra en nuestras vidas. ¿A quién más tenemos? Solo a Él. Vamos a cantar una canción donde le decimos al Señor: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra.
Es todo lo que necesitamos. Cristo era todo lo que tenía Hudson Taylor y fue suficiente para que esa misión permanezca hasta el día de hoy y con mucho fruto. Él decidió inclusive que los misioneros no reciban pago por ese trabajo. Él confiaba en el Señor de una manera increíble y pudo ser usado por Dios. Solo Dios conoce lo más profundo de nosotros. Para Él nada le es oculto. A Él podemos recurrir con esa confianza para que nos ayude a seguir el ejemplo de Felipe, de Hudson Taylor, y de cuántos hombres y mujeres de Dios que se han dejado usar al día de hoy y podemos ver el legado. Nuestra vida. Yo puedo decir que una mujer que me compartió la palabra en un momento fue usada por el Señor. Yo puedo estar parado esta mañana con ustedes. Tenemos esa gran comisión. ¿Cuántos estamos dispuestos a cumplirla? Podemos proclamar su evangelio. Tenemos estos ejemplos que son de rendición a su voluntad. Y se rinden a la voluntad de Dios para dejarse usar al 100%. Pidámosle perdón a Dios. Quizás esta mañana no hemos estado preparados para ser usados por Él. Y comprometámonos con Él para prepararnos mejor y para poder ser usados donde Él disponga, donde Él nos ponga. Y que nos pueda moldear, nos pueda transformar. Que esta mañana nosotros podamos ser usados para el Señor, para su obra. Hemos sido llamados, todos los que están escuchando este mensaje, hemos sido llamados. ¿Cuántos deciden prepararse para cumplir esa gran comisión? El Señor nos está animando esta mañana, hermanos. Porque nos falta, siempre nos va a faltar algo. No vamos a llegar a esa perfección. Pero Él está buscando esa renovación continua de nosotros, ese acercamiento diario con Él, para que Él pueda mostrarnos qué cosa es lo que necesitamos, cómo podemos influir en este mundo, que podemos ver cómo se pierde. Cuántas personas necesitadas de Dios, que podamos saturarnos de su espíritu como la canción que vamos a cantar. Y los invito a ponerse de pie en esta mañana y que podamos saturarnos de su Espíritu Santo para tener su sentir, que como ese buen alfarero nos pueda moldear, nos pueda transformar. ¿Para qué? Para ser más como Él, para que podamos ver la vida como Él, para que nada en esta vida pueda interferir en ese objetivo, en esa misión que se nos ha dado, y que podamos cumplir esa gran comisión de la mejor manera, sin pensar que nos hemos dejado estar, sin pensar que le hemos hecho a medias. Hoy tenemos la oportunidad de ser usados grandemente por el Señor. Que Dios lo bendiga, amados hermanos. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moltéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como
cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, aleluya. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, aleluya. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.